A continuar, ahora sí, con Johnny Lescano, candidato presidencial de Acción Popular. El resultado no fue seguramente el esperado este domingo, pero son la tercera bancada en el Congreso. Una de las, digamos, es una bancada que va a tener 16 representantes aproximadamente. Y claro, Acción Popular, Johnny, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Acción Popular expresaba en un momento una intención de voto que ocupaba seguramente espacios, que incluso ha terminado por conquistar el candidato Pedro Castillo. Se dijo en un momento que Johnny Lescano le había cortado espacio a la izquierda, representada sobre todo en ese momento por Verónica Mendoza, y al final lo que ocurrió es lo que hemos visto. Lo primero, Johnny, por favor, ¿cómo evalúa usted el resultado de este domingo? Bueno, yo creo que es el resultado de una lucha contra guerra sucia sin precedentes. Yo no creo que haya sido esencialmente de que Pedro Castillo nos haya quitado votos, sino es el resultado de la mentira, de la difamación. En las redes sociales pagaban miles de dólares para atacarme, de las mismas redes del señor López Aliaga se pagaba difamaciones y todo lo demás. Los medios de comunicación, muchos de ellos han tergiversado mis declaraciones, ¿no? Y en medio de esta coyuntura, algunos tranquilitos avanzaban y a mí me atacaban desde que llegué al primer lugar. Y yo he recorrido el Perú con mucho respeto, sin guerra sucia, haciendo propuestas, haciendo planteamientos, enseñando cómo se hace política, ¿no? Y lamentablemente hemos tenido pues este cargamontón que lo destruye al Perú y nos ha puesto este escenario de la señora Fujimori con el señor Castillo. Adicionalmente, yo creo que es un escenario que se ha construido, se ha planificado para que lleguen estas dos personas a segunda vuelta. Si tú ves también las redes sociales del señor Aliaga, se promueve a Pedro Castillo. Se promueve, ¿para qué? Para que suba. Y finalmente queden alguna línea, pues, de estos tres que tienen mucha afinidad. ¿Era una estrategia polarizadora, dice usted? Totalmente, una estrategia que se ha construido, que no es el resultado de la verdad, de la verdadera voluntad popular, de que naturalmente el elector, en base a una discusión seria, elija, sino guerra sucia, incesante, pero pagada y sin precedentes, y por otro lado empujando, como tú bien dices, a un candidato para polarizar. Diga, bueno, aquí están dos, voten, ¿no?, por uno de estos dos, sabiendo que es la única forma de que la señora Fujimori pueda ganarla al contendor, porque en las demás opciones la señora Fujimori perdía en todos los casos. Esto no es casualidad. No, yo soy político, tengo experiencia, y esto no es casualidad. Esto ha sido planificado, desarrollado, y nos ponen ahora a decir, voten por estos dos, ambos que tienen problemas graves sobre la gobernabilidad, sobre los principios democráticos. Uno totalmente confabulada con corrupción. Ahí están pues los Inostroza, los Chávarri, los Cuello Blanco. Por Dios santo, ¿quién nos va a gobernar? Y por otro lado, obviamente, personas vinculadas al Movadef. Entonces, nos han puesto ese escenario. Nosotros tenemos la obligación de elegir en ese escenario. Creo que no. Creo que las fuerzas democráticas debían reclamar, ¿no? Adicionalmente, muchas irregularidades en el proceso electoral. Hemos visto que hay una serie de videos que demuestran que la OMPE no ha tenido cuidado en cuidar los votos, cédulas marcadas. Todos los días me llegan una serie de cosas, de irregularidades en cómo se estaba llevando el proceso. No han dejado ver las actas a mis personeros, indicando que como hay COVID no pueden entrar mucha gente. Eso ya es pues sospechoso. Entonces, nos han construido esto. Es decir, nos han puesto en una situación muy difícil al Perú. No son dos opciones que garantizan un buen destino al Perú y nos quieren hacer votar por esos dos señores. Yo me niego a eso. Yo ya he dicho que nosotros no vamos a respaldar, por lo menos mi posición personal, de no respaldar a ninguna de estas dos opciones. Lo que usted está proponiendo es exigir una revisión del proceso electoral o impulsar una campaña que vaya por el lado del voto en blanco, de la expresión de insatisfacción ciudadana con lo que hay, porque vamos, igual estamos hablando, hemos tenido un ausentismo relativamente alto, por encima aproximadamente del 25%,
más ese 15% tradicional del voto blanco. Estamos hablando de aproximadamente un 40% de votos en realidad que han terminado o no dándose o siendo en blanco y viciado. Sí, yo creo que hay que protestar. Y la única manera de protestar es no apoyando a ninguna de las dos opciones, porque yo creo que es un escenario artificial, construido. Y segundo, obviamente, creo que la OMP tiene la obligación de darnos una explicación de esas irregularidades que se han presentado, porque yo siento que ahí tampoco no se ha tenido el debido cuidado para cuidar la verdadera expresión del voto popular, ¿no? Entonces, esto tiene que tener algún resultado, pero que no vaya a lanzarnos al abismo, ¿no? Tenemos que cuidar el sistema democrático, porque en medio está la vigencia del sistema democrático. Un sistema democrático no puede, pues, caminar encima de impunidad con vinculación evidente de corrupción, ni por el otro lado de vinculación con un sistema anárquicos, ¿no? Que no tienen que ver nada con el respeto del Estado de Derecho. Entonces, yo como militante de Acción Popular, como candidato a Acción Popular, no tengo el derecho de expresarme, más aún si he sufrido una guerra sucia sin precedentes, ¿no? Y que lamentablemente, pues, ahora están viendo los resultados, ¿no? Y que lamentablemente grupos económicos interesados y algunos vinculados con las mafias han cerrado el paso a muchas propuestas democráticas que estábamos luchando por llevar adelante al país. Entonces tenemos que protestar de alguna manera, porque este escenario nosotros no veíamos por ningún lado, por ningún lado. Eso ha aparecido en la última semana y eso es bien sospechoso, eso no se puede de ninguna manera aceptar. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos, lo dejo con esta última reflexión. Independientemente vamos a retomar el tema de la posibilidad, sea de voto en blanco, un voto de protesta, pero ¿qué hacer desde el Congreso? Tienen ustedes una bancada importante en medio de estas circunstancias. Volvemos. Claro. La pausa, claro, estamos hablando de candidatos que han pasado con votos, digamos, del total de votos. El señor Castillo en realidad está con alrededor del 12%, ya no votos válidamente emitidos, sino el total, ¿no? Y 8% la señora Fujimori, es algo probablemente con muy pocos precedentes. ¿Usted cree que podría, porque digamos, el presidente Sagasti hoy ha reiterado la limpieza de los comicios, habrá que ver los reclamos y demás, pero digamos que al final, con estos resultados que pueden no gustarle a muchísimos, pero son estos resultados, ¿creería viable encabezar, impulsar entonces una campaña que se oriente por el tema del voto en blanco? Estamos hablando de que aproximadamente 50 o 60% de personas o han votado en blanco o no han ido a votar. Sí, yo creo que se necesita protestar de alguna manera para poder defender el sistema democrático, ¿no? Repito, yo creo que eso no es reflejo de lo que realmente ha sucedido o el deseo y la voluntad popular y, consecuentemente, una forma de protestar a través del voto viciado, ¿no? De decir, señor, nosotros no queremos elegir entre estas dos personas, ¿no? Porque no están, pues, en condiciones de dirigir el país por los precedentes, por lo que han hecho durante estos años pasados, que no nos garantizan un buen destino al Perú. Repito, por un lado impunidad pura, cuello blancos y todo lo demás, y por el otro lado una situación que no nos garantiza principios democráticos. Entonces, ¿cómo vamos a votar por esas dos opciones? Tenemos que protestar, tenemos que ver cómo salvamos al Perú, y una forma es expresarlo también ante un mecanismo democrático que es el voto, pero un voto que no respalde ninguna de esas dos opciones, un voto de protesta, y ese sería el voto viciado. En mi punto de vista ahora, particular. Es difícil que eventualmente una elección se vaya a anular, porque me parece que son 2/3 partes de electores que tendrían que votar en esas circunstancias. El otro riesgo es que en todo caso sea un contingente importante y que el próximo presidente o presidenta del Perú llegue al cargo con una muy escasa legitimidad popular, ¿no? Así es. O sea, si ¿Eso es que no se produce esto, riesgosísimo. No, porque además no solamente va a llegar con un bajo respaldo popular, sino, Enrique, con esa mala imagen, pues, con esos precedentes. No, porque hoy día le escuchaba a la señora Fujimori decir, yo no voy a terruquear a nadie, yo voy a respetar, yo voy a discutir planes de gobierno, mis propuestas. Eso decían en el Congreso disuelto sus parlamentarios,
perdónennos porque no hemos hecho bien todos estos años, vamos a cambiar. Y comenzaron a hacer todo lo que habían hecho los años anteriores, blindando corruptos, blindando mafiosos, vulnerando los principios democráticos del debate parlamentario, atacando con mentiras, armando difamaciones. Dios mío, era una cuestión, me llegaron a mandar incluso una corona de muertos a mí, a mi despacho, que eso no le dieron ninguna bola porque, bueno, ellos no... No hay nada entonces que vaya a convencer a Johnny Lescano de, digamos, expresar algún tipo de cercanía con alguno de estos dos candidatos. Por lo menos en estas condiciones, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos resolver esto? Que el señor, pues, el señor Castillo, tenga que deslindar y probar, ¿no? Con elementos contundentes que no tiene que ver nada con el terrorismo, lo cual me parece bien difícil, o con la violencia, porque creo que indican que algunos de sus parlamentarios han sido sentenciados por delitos contra la tranquilidad pública, entonces, por terrorismo. Entonces, ¿cómo dejar sin efecto eso? Eso me parece una cuestión insalvable. Y el otro lado, pues, claramente corrupción galopante. Entonces, ¿cómo salvas eso? ¿Cómo llevas adelante eso? ¿Cómo resuelves eso? ¿Cómo conviertes eso en una propuesta democrática? Bueno, esto tenemos que analizarlo en Acción Popular, porque se tiene que tomar una determinación partidaria también, a efecto de presentar al Perú, ¿no es cierto?, nuestro punto de vista como organización política. Pero mi punto de vista particular es este. Yo, como candidato presidencial, yo veía que lo que se nos ha presentado es una cuestión ya que no se preveía, por lo menos en los sondeos que se hicieron todas las semanas, no se veía ese panorama. Lo han construido la última semana, y lo han empujado. ¿No cree que hay críticos suyos que van a decir Johnny Lescano está picón, no está reconociendo los errores de su propia campaña? No, a ver, ¿cuáles errores? Le pregunto. ¿Qué errores? Si nosotros hemos cumplido con hacer política limpia, propuestas, que algunos no estén de acuerdo, es una cosa, pero propuestas en educación, en salud, en una serie de materias, y hemos enfrentado, repito, guerra sucia, pero sin precedentes. Todos comenzaron a atacar, en los mismos debates, Enrique. ¿Has visto? Iba gente especialmente preparada para atacarme. Un candidato de estos que solamente difamaba, y otro ponía miles de dólares en las redes para atacarme. Oye, ¿cuáles son los errores que nosotros hemos cometido? Quizás no hemos comunicado suficientemente las propuestas, pero ¿qué errores? Bien. A ver, ¿qué error significativo que haya movido el tablero electoral, que sea significativo en una propuesta política? Cuénteme, yo no veo eso. Cuénteme, ustedes van a tener plenario en mayo, ¿no? Antes de la segunda vuelta. Sí, ahí se va a procesar la posición de Acción Popular. En eso se ha llamado para las elecciones internas de los dirigentes en todo el Perú, pero supongo que se llamará algún comité político o a otro plenario para ver la situación de la postura en la segunda vuelta. Pero yo creo que el partido tiene que tomar una posición sobre el particular, porque Acción Popular tiene que hacer conocer al Perú cuál es su punto de vista. ¿Cómo observa la conformación del nuevo Congreso? En todo caso, en esta situación que usted nos está describiendo, que es bastante dramática, ¿cómo observa la situación del nuevo Congreso, la conformación del nuevo Congreso y el papel en todo caso que podría cumplir Acción Popular? De sus respuestas previas, me parece que no podría hacer mucho. Mira, Enrique, nosotros lo que vamos a hacer, habiéndose conformado el Parlamento Nacional, ya con las votaciones dadas, es plantear desde un inicio, ¿no? Ya va a venir una etapa de propuestas, plantearle al Perú nuestros proyectos de ley, nuestras iniciativas, para atender las necesidades del Perú, ¿no es cierto? Hacerlas conocer suficientemente en bloque. Este bloque parlamentario que se ha elegido tiene que trabajar en esa línea, no interpretando cada una de las cosas que se requieren los trabajadores, los microempresarios, los agricultores, los pueblos originarios, el medio ambiente, digamos, el trabajo, la economía. Nosotros vamos a preparar un conjunto de proyectos de ley para presentarlos al Congreso. Ahí sí más bien tiene que ver un nivel de discusión con todas las fuerzas políticas que ya han sido elegidas, porque eso ya está elegido, eso ya no se puede mover.
Ahí tendrá que haber un conjunto de discusiones, pero nosotros vamos a hacer conocer al Perú cuáles son los planteamientos que durante todo este proceso electoral hemos recogido en cada una de las regiones, cuáles son las necesidades. Y ahí vamos a tener una actividad propositiva, ¿no es cierto?, para decir, bueno, hay este problema o esta necesidad, esto es lo que está planteando Acción Popular. Y que vea el Perú quién apoya y quién no apoya. Pero nosotros vamos a presentar nuestras iniciativas. Y obviamente ahí tiene que haber una discusión seria para que por lo menos desde el Congreso se pueda avanzar algo. Bien, gracias Johnny Lescano por esta entrevista. Gracias Enrique, buenas noches. En Cara a Cara, buenas noches.